Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es DTV Entrevistas, un espacio que tenemos para conocer mejor a nuestros legisladores desde otro lugar. Y en este momento ya está conectado con nosotros el diputado Carlos Ponce, que está en Villa Mercedes, San Luis. Imagino tu lugar natal. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Magalí, ¿cómo estás? Contento de estar en este programa. Sí, estoy en Villa Mercedes, que es mi ciudad o mi segunda ciudad, porque yo nací Alta, en un paraje maravilloso del departamento de San Martín, de la provincia de San Luis, en la cual después, bueno, sí me vine a los 15 años a esta ciudad, esta maravillosa ciudad que es Villa Mercedes, San Luis. Claro. Vos comenzaste en lo gremial, ¿no? ¿Cómo entras ahí? ¿Cómo es esa historia? ¿Qué te llevó a incursionar en eso? Bueno, primero que todo te cuento, yo al vivir en un paraje muy humilde, donde no había ningún servicio, siempre mirábamos esta posibilidad de ir a una ciudad donde había empresas para poder trabajar dentro de una empresa. Y ahí es donde yo me voy a la ciudad, puedo empezar a trabajar en distintos lugares que me permitió recorrer muchas empresas muy importantes de lo que es la industria y después ya quedé fijo en una empresa de la industria del plástico y de poquito tiempo ya empecé a ser delegado porque no había delegado en esa empresa. Pude constituir con otros compañeros el sindicato y ahí empieza mi carrera, digamos así, si se puede denominar, dentro de lo que es la actividad sindical, claro. Dentro de la actividad del plástico. Siendo delegado, después de varios periodos como delegado, también incursioné en lo que es la comisión del sindicato plástico, y de ahí me permitió también recorrer todo lo que tiene que ver con la Argentina, porque dentro de lo que es la tarea gremial me permitió también hacer actividades en distintas provincias. Claro. Hasta tal punto que al poco tiempo de ser candidato a vicegobernador, que es el primer cargo importante, relevante, digamos así, yo estaba haciendo algunas actividades en Misiones, Chaco, así que bueno, después me tuve que dedicarme de lleno en lo que es la política por esa situación. Claro. Bueno, claramente la carrera sindical tiene mucho de política y tiene un bichito que es el que impulsa, asumo, a la persona que se embarca en tremendo compromiso, que es el de la defensa de los derechos de los demás, el de querer generar igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que a vos te movilizaba básicamente a la hora de emprender este camino? Me dijiste que tuviste un origen humilde, que hubo situaciones que te llevaron a querer quizá tomar esta bandera. Sí, yo particularmente digo y me considero un peronista porque mi mamá me hizo peronista. Fíjate vos que yo recuerdo, el primer recuerdo que yo tengo desde mi vida es un hecho muy desgraciado, digamos, así, porque fue cuando falleció solo 4 años. Y yo veía que mi mamá lloraba y no lo podía interpretar en ese momento hasta que mi mamá me fue contando, ¿no?, lo que fue la vida en esos tiempos, ¿no?, y lo que significaba Perón, Evita, más lo que me contaba mi papá, y entonces me entusiasmó mucho esa situación. Por eso siempre estuve yo ligado de alguna manera a lo que es la actividad social, a la actividad sindical, siempre pensando, ¿no?, en cómo ayudar a los que de alguna manera están más desprotegidos y más desde el lugar que yo vengo. Claro. Para que tengas en cuenta, yo vengo de un paraje pero muy humilde, es decir, nosotros, yo tuve la posibilidad de estar en la cría de las chivas, teníamos tipo granja, mi mamá hacía dulces de zapallo, dulces de membrillo, y vivíamos prácticamente de eso. Es decir, tuve que arar en lo que son los arados de mancera, que le llamaban, claro, eso que vas caminando al lado del caballo. Bueno, así empezó mi vida, ¿no? Hasta que pude ingresar en una empresa y tenía mucho entusiasmo, curiosidad, era muy inquieto en querer hacer cosas, hasta que, bueno, empezamos con los partidos de fútbol y hacer equipos de fútbol, y eso me
permitió ir siempre de alguna manera liderando o siendo el que proponía o el que de alguna manera estaba como adelante de la circunstancia tratando de hacer algo. De ese niño de ese niño que araba el campo surgió un vicegobernador de la provincia. ¿Qué sentís cuando mirás atrás y ves todo el recorrido que hiciste? Imagino que, más allá de la curiosidad que tenías y del ímpetu y de la juventud, habrá sido un camino difícil. ¿Te encontraste con prejuicios? ¿Te encontraste con trabas? ¿Cómo fue? Tremendamente difícil, tremendamente difícil. Siempre yo recalco esto, ¿no? El esfuerzo que hay que hacer es por ahí doble o triple que comúnmente lo hace cualquier persona, digamos, en la normalidad. Pero yo sabía que estaba como en desventaja, ¿no? Ir a una ciudad grande donde prácticamente eras como visitante, donde había mucho prejuicio, inclusive cuando vos tenías esa tonada de campo y que a veces muchos te gastaban por eso. Bueno, muchas cosas que en vez de yo achicarme, es como que de alguna manera digo, bueno, todo esto hay que superar y hay que emprender con mucha firmeza. ¿Y cuál era mi objetivo? Es esforzarme, porque yo sabía que estaba en desventaja. Entonces el esfuerzo mío era de alguna manera el que lo tenía permanentemente para tratar de sobrellevar y superar todos esos obstáculos. Por eso es que no paraba nunca. Es un trabajo permanente y constante, en donde sí, muchísimo sacrificio desde todo el tiempo, ¿no? Permanente. Curiosa desventaja, ¿no? Entre comillas, porque uno viniendo al interior cree que tiene menos, pero curiosamente desarrolla muchas más herramientas para poder llegar a los lugares que llega. Por ejemplo, bueno, en este país que lamentablemente tiene todo concentrado en Buenos Aires, hay mucha gente del interior que ha tenido que enfrentarse a lo mismo que te enfrentaste vos, en distintas escalas, por supuesto, y que ha tenido que sacar agallas para tener su lugar en el mundo. En tu caso, ¿qué es lo que te daba esas fuerzas? Porque muchos también se desaniman. ¿O cómo has lidiado con los momentos de desánimo? Bueno, eso creo que lo tenemos quienes hemos nacido en lugares difíciles, donde hemos tenido que pasar muchas necesidades y todo lo demás. Imagínate que yo tengo 10 hermanos, así que era una familia extremadamente grande. ¿En qué número de los 10 sos vos? Yo soy el octavo, digamos. El octavo. Mirá, una santa tu madre. Somos 8 hermanos y 2 hermanas. ¿Cómo te llevas con ellos? Sí, cuando entras... ¿Cómo? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Están todos ahí, también en San Luis? Fantásticamente bien. Un hermano falleció, igual que mi mamá, y después todos los demás están en Villa Mercedes. Así que sí, tenemos una excelente relación, muy unidos. Así que bueno, eso, tremendamente feliz por eso, ¿no? Escúchame, Carlos, ¿y Navidad cómo es con el distanciamiento social? ¿Son 8? ¿Qué van a hacer? No sé ahora cómo vamos a hacer, lo vamos a tener que hacer por Zoom. De por sí, claro, me imagino que cuando se juntan es una mesa muy numerosa, muchos serán padres, habrán tenido familias como vos. Sí, están todos casados con hijos, hay nietos, bueno, sobrinos, es una familia enorme, así que cuando nos juntamos siempre, bueno, es una fiesta. Y bueno, es la alegría de poder tener una familia tan unida y además tan cerca, ¿no? Porque estamos todos juntos, ¿no? Cosa que pasaba, fíjate, hoy te cuento una anécdota muy cortita, que cuando teníamos ese San Luis de otros tiempos, mis hermanos, como le pasaba a mucha familia, iban creciendo y se iban yendo a otros lugares. En el caso mío, muchos hermanos se fueron a Buenos Aires porque no había posibilidad, no había trabajo. Bueno, la cual después con el trabajo que fue dando San Luis, todo lo que fue la promoción industrial, el crecimiento que tuvo, volvieron todos y gracias a eso, bueno, estamos hoy todos en una misma ciudad, ¿no? Que esto es muy importante. Claro, todos unidos. ¿Sos familiero? Asumo que sí, pero ¿te gusta la reunión? ¿Estás en contacto con ellos? ¿Hablas de política con algunos de ellos?
o ninguno es de tu palo? No, ellos sí me acompañan muchísimo en lo que yo voy haciendo, pero no necesariamente ellos hacen política. Es más, era desconocido para ellos el tema político. Es decir, que soy el único de la familia que he estado en todo lo que tiene que ver con lo gremial y lo político. Así que, bueno, es rarísimo, ¿no? Y es raro también el hecho mío de poder haber llegado a un lugar donde no teníamos familias tradicional en lo político. Claro. Prácticamente era cero lo político. Exacto. Por eso es que yo en esto destaco, bueno, principalmente a mi gobernador, Alberto, quien fue él el que me eligió para ser su vicegobernador en el mandato anterior, porque yo tampoco iba con con esa ambición de ser algo en la política. Yo sabía bien que debíamos trabajar dentro de la política porque la política es el que resuelve problemas a la gente, sabemos que es la herramienta necesaria, y yo entendía que había que trabajar en política justamente porque había mucho por hacer, pero nunca con esa ambición de que tenía que ser yo. Claro. Bueno, fue una sorpresa para todos, no solamente para mí, para todo San Luis, digamos así, de que el gobernador haya elegido a alguien, bueno, de que no tenía mucho trabajo político o que haya incursado en la política como habían otros dirigentes. Claro. Por eso, bueno, él tuvo esa misión, me llevó como vicegobernador y ahí empieza una carrera mucho más intensa en lo político que en lo gremial, digamos. ¿Extrañás la vicegobernación o te gusta más estar ahora como diputado? O bueno, te estoy obligando a elegir. Lo que pasa es que mira, mi trabajo es siempre intenso. Yo cuando me tocó transitar la vicegobernación lo hacía con muchísimo trabajo y recorría mucho la provincia, así que estaba en plena actividad siempre. Te cuento algunas cosas que hice. Hacíamos, además de la tarea legislativa, además de la tarea de ejecutiva del vicegobernador, hacía muchas tareas sociales, es decir, yo todos los sábados hago tareas sociales, que tengo un grupo de gente que le llamamos Brigada Solidaria. Tocamos el techo a la gente que está con dificultades, techos que son muy precarios, huele el viento, y también hacemos baño en aquellas viviendas que no tienen baño. Ya más de 250 techos hemos resuelto, más de 250 familias. Es una tarea increíble. Pero a su vez eso hago también algunas tareas deportivas, como será que hacíamos bicicleteadas, donde uníamos, hay dos santos o Cristo, que es muy importante en San Luis, que es el Cristo de la Quebrada y el Cristo de Renca, que son 170 kilómetros que los distancia entre uno y otro. Y bueno, y también yo encabezaba, por ejemplo, una bicicleteada para unir los Cristos que decíamos nosotros en esos 170 kilómetros, pero así como hemos hecho esas bicicleteadas, hemos hecho infinidades, con 600 ciclistas, es decir, algo tremendamente maravilloso. Claro. Que es, no solamente hacía la tarea mía, sino que también yo complementaba con otras tareas que me parecía fantástico y lo hacía. Claro. Todos me preguntaban, pero no, vos lo hacés y seguramente que salís en la bicicleta y después subís cuando vas llegando. No, hacía todo el recorrido. Si te bancaste tremenda bicicleteada de tantos kilómetros, asumo que sos deportista o que haces deporte. Son bicicleteadas recreativas. Ya lo había hecho antes en la actividad sindical, que habíamos ido a Difunta Correa. Claro. ¿Pero vos haces deporte en tu vida personal? Kilómetros. Sí, un poco. No es que he sido fanático del deporte, sí, pero he jugado el fútbol, he andado en bicicleta, que son los dos deportes que más me han atraído, más me gustan, claro. ¿No? Eso es un deporte. Pero bueno, hablando un poco de lo que fue la vicegobernación, sí, es decir, mucha tarea que tiene que ver con la complementación de la tarea normal y habitual que tiene un vicegobernador, y eso me ha hecho, de alguna manera, estar muy cerca de la gente. Pero es mi forma de ser, de trabajar mucho con la periferia, es decir, ir a los barrios. Claro, de estar ahí con la gente. Carlos, hablemos de este inolvidable 2020. Te corro de tema. ¿Cómo pasaste la cuarentena? ¿Ahí en tu casa? ¿Vivís con Susana, tu mujer? ¿Cómo pasaste el encierro?
con mi familia, más mi hijo que estaba viviendo solo, se trasladó a mi casa y lo vivimos todo en familia. Y bueno, yo desplegando la tarea en los momentos que lo podía hacer, con todos los cuidados, porque mi tarea prácticamente no terminó nunca. Es decir, yo no es que me aislé, estuve siempre en actividad. Eso es lo que nos permitía a nosotros, quienes teníamos las responsabilidades y que así, bueno, lo asumíamos, estábamos permanentemente en actividad. Y bueno, pero lo pasamos juntos. Los primeros días sí estuvimos prácticamente aislados, la primera semana, que era algo muy raro, muy raro, porque parecía que salías, no sabías con qué te ibas a encontrar, ¿no? Claro. Parecía ser que el virus estaba en todos lados, y en realidad, bueno, era un poco también el desconocimiento que teníamos mucho con respecto al tema del virus. Claro. El 2020 yo creo que nos ha dejado una enorme enseñanza, un enorme aprendizaje, que algunos por ahí lo tratan de estropear, tratándolo de politizar y llevando la política a esta desgracia, a esta tragedia, ¿no? Pero yo digo que esta pandemia, hay una parte que nos igualó a todos, aquellos que tienen tremendamente más que algunos que ni siquiera tienen para comer, y se encontraron en algún momento todo en la misma situación, que no podían salir, que no podían hacer uso de su fortuna o de sus grandes vehículos, y yo creo que eso debe, de alguna manera, hacer una enorme reflexión para ver en qué país estamos viviendo, en qué mundo estamos viviendo. Y ojalá haya impactado mucho en aquellos o en aquella desigualdad, en esa iniquidad que hay entre aquellos los que más tienen y los que menos tienen. Y en lo personal... Por eso digo que no. Claro, y en lo personal, bueno, en tu caso, que me contás que lo pasaste con tu familia, que además pudiste salir, o sea que no estuviste sometido a un aislamiento muy severo, pero ¿te dio la chance esta cuarentena de acercarte a cosas que antes no habías hecho? No sé, cocinar, o vos cocinas en tu casa. Contame cómo es el Carlos Ponce doméstico. Si cambia el cuerito de la canilla, si corta el pasto, si cocina. Bueno, en casa muy poco, muy poco. Sí hago mucho por ahí, y estas cosas sí, de hacer tareas, esto sí lo hago cuando hago trabajos sociales, cuando voy a un barrio, claro, y tenemos que colocar un techo, y ahí sí yo ya me pongo a trabajar con los chicos. Pero en casa muy poco, es decir, no soy de cocinar, sí, por ahí el asado sí, me toca hacer el asado. ¿Te sale bien el asado? ¿Te animas a puntuarte? Sí. ¿Cuánto? Me sale bastante bien. Y yo diría que un 8 estamos bien, ahí. Regio. Siempre para Navidad es tradicional el lechón, ¿no? Ese siempre lo hago yo, y siempre tiene que salir perfecto, bien doradito, que el cuerito no esté roto, que tenga bien... ¿Te ganás el famoso aplauso para el asador? Yo digo que sí, vamos a aprovechar, digamos, de que no hay testigo acá. Perfecto. Pero bueno, poquitos quehaceres domésticos, igual, saliendo del asado. Sí, yo tengo como una deuda, ¿no? con mi familia, y con esto que vos decías sobre el tema de la pandemia, yo creo que ahí, de alguna manera, pudimos saldar viejas deudas que yo tengo con mi familia, porque muchos cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, no he estado en casa. Claro. Mi día, por ejemplo, no he estado en casa, he estado en distintas provincias, y es como que yo, cuando ponía en la balanza el trabajo, la responsabilidad y estos acontecimientos de la familia, yo sabía que en algo tenía que sacrificar. Claro. Y bueno, y por ahí sacrifiqué demasiado estos momentos, y este encuentro que tuvimos con la pandemia, yo creo que de alguna manera pudimos saldar un poquito. Claro. Igual te banca tu familia. Toda familia detrás de un político, de buenas o malas, termina comprendiendo que la dedicación que tiene un político es 7 por 24. O sea, no hay mucho más que acompañar, ¿no? En dos aspectos. Una, por el tiempo
que te bancan, que te acompañan, y otra es la exposición, ¿no? La exposición mediática, lo terrible que es lo mediático, las redes sociales, que están permanentemente con el ataque constante, que tu familia a veces la liga de arriba y todo eso que también, que ahora, bueno, un poco lo sobrellevan un poco mejor, entendiendo, interpretando que es así, claro, lamentablemente. Pero los primeros tiempos, bueno, mi familia sufría mucho por todos los ataques mediáticos, bueno, era muy, muy constante y no cesaban y bueno, y esto la familia por ahí no lo entiende, no lo interpreta bien y bueno, y es un poco de lo que por ahí reniegan de la política, ¿no? Sí. Pero en esto hay que tratar de trabajar para mejorarla, entonces eso hace que de alguna manera sepan y entiendan, interpreten por qué, bueno, lo tomo con estas ganas y con este compromiso. ¿Cómo te llevas con los periodistas? Me llevo bien. Sí, por ahí a lo mejor no soy correctamente político, porque, es decir, yo no ando mendigando el tema de la nota o algo así. Es decir, el que me hace la entrevista o quiere hacer resaltar o hablar de mi trabajo, bienvenido sea. Si no, bueno, no es que no soy muy mediático en esto. Claro. Trabajo más en redes sociales y hago saber lo que está pasando en el trabajo legislativo a través de las redes sociales, más que en lo mediático. Exacto. Y con las redes, ¿las manejas vos? ¿Tenés parte de tu equipo que te da una mano? Y vi que es bastante profesional, pero ¿se te cuelan algunas cositas personales en las redes sociales o preferís no? No, digamos, con anterioridad sí mezclaba un poco de todo, pero ahora es como que estamos dando prioridad a lo que hacemos en la parte legislativa. Tengo un equipo donde hacemos un poco de todos y realmente, bueno, sabemos que nos falta mucho todavía para mejorar, pero sabemos perfectamente bueno, que el compromiso, el trabajo está. Claro. Por ahí a lo mejor en definir, a lo mejor decir, bueno, a ver, yo quiero seguir, personalmente creciendo políticamente, a lo mejor le daría otro perfil. Pero como que siempre me mantuve así, es decir, todos los cargos que me tocaron es prácticamente como que me vinieron y me dijeron, bueno, vas a hacer esto, te animás a hacer y no de yo estar pidiéndolo. Y yo tengo una persona que siempre, bueno, es un referente, que es el secretario general del sindicato, que es Alberto Murúa, que siempre me decía, nunca vos te pongas un techo, por más que vos tengas esa humildad de decir, bueno, si me toca, me toca, y si no, no, pero nunca te pongas un techo. Nunca diga, esto yo no lo puedo hacer. Claro. Porque nunca uno sabe hasta dónde uno es capaz de llevar adelante una tarea, un propósito. Así que bueno, siempre me he manejado con esa prudencia, ¿no? Nunca claro. en decir, no, esto yo no lo voy a hacer, pero tampoco quiero serlo. Más, siempre me he manejado muchísima prudencia en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo te ves en los próximos años? Sos joven, Carlos. ¿Cómo te ves todavía, no sé, de acá a 10 años? ¿Trabajando aún? ¿Abuelo? ¿Qué imaginas? No, siempre trabajando, sí. Yo me siento muy capaz, pero en el espíritu y en las ganas de hacer cosas y no detenerme. No importa si estoy cumpliendo un rol, un cargo, pero siendo con mucho compromiso, siempre pensando en cómo podemos mejorar y particularmente en cómo mejorarle la situación a aquellos que están más desprotegidos, aquellos que tienen más dificultades. Bueno, un poco mi rol, o yo me caracterizo, ¿no?, en ser un dirigente sindical, pero también un dirigente social, porque me interesa mucho lo que pasa, no solamente en el sector en la que uno está, en el sector, en el conjunto, digamos.
en todos los trabajadores, en los barrios, en la parte más que tienen más problemas, ¿no? Claro. Ahora, estamos llegando a fin de año, uno siempre, aún en las buenas y en las malas, si tiene la suerte, levanta la copa y brinda por algo. ¿Sabes por qué te gustaría brindar en este fin de 2020? Tremendo año que pasamos. ¿Levantás la copa y...? Yo levanto la copa y brindo por este 2020, por todo el mundo, pero en particular por todos los argentinos, que podamos superar esta pandemia, que podamos salir adelante y que todos tengamos particularmente salud y trabajo, sabiendo que el trabajo es el que dignifica a una persona, es el que de alguna manera organiza, ¿no?, una familia. Así que yo brindo por la salud y el trabajo de todos y todas. Lo fundamental, que muchas veces lo hemos olvidado, ¿no? Salud, trabajo y familia. Las cosas, los pilares que la pandemia nos mostró que siguen siendo los más importantes de nuestras vidas. Es así como vos lo decís, y hay que fortalecer todos estos lazos, estos vínculos, porque si no después es tarde, cuando vos te das cuenta que la familia no la disfrutaste o que tuviste dificultades y peleas innecesarias y bueno, y después tarde. Bueno, por eso hay que disfrutar al máximo, hay que ser prudente, hay que entender de que muchas veces nos equivocamos y que así como uno se equivoca, también se equivoca los demás y hay que tratar de ser comprensible y no enojarse por esto, ¿no? Hay que tratar de ser facilitador, tratar de siempre estar unidos, ¿no? Y con el amor de la familia, que eso es fundamental. Sí. Qué lindo lo que decís. Hay que tratar de no enojarse. Es una tarea pendiente. Voy a brindar por eso ya en el 2020, para que el 2021 me enoje menos. Carlos, te quiero agradecer tu tiempo. Muchísimas gracias por dejarte conocer y por charlar con nosotros, porque ese es nuestro objetivo, verte mucho más allá de tu rol político. Así que gracias y que sea un buen fin de año. Bueno, gracias a ustedes por todo este trabajo que están haciendo de informar. Me ponen feliz de haber compartido este momento con vos y con todos los televidentes que van a ver o que están viendo este programa y decirle lo mejor en este 2020, pero un 2021 que sea con toda la energía. Mucha esperanza y sueños, que esto nos tienen que movilizar en sueños, que esto anímicamente tenemos que tener ese estado de ánimo bien arriba para que nos ayude a salir, no solamente uno, sino que salir en el conjunto, o sea, pongámonos felices unidos, cuando veamos que nuestros vecinos, amigos, familiares empiezan a resolver sus problemas y que empiece esta Argentina hermosa que tenemos salir adelante y que empecemos todos a ver que mejoran las cosas. Ojalá. No hagamos divisiones, por favor. Ojalá. División que por ahí es política. Así que bueno, yo estoy con una enorme expectativa de que el 2021 va a ser un año donde vamos a salir adelante todos. Lo acabas de decretar. Espero que así sea. 2021, una nueva oportunidad. Carlos, buenas noches y muchísimas gracias por tu tiempo. Buenas noches, gracias. Gracias a vos. Y gracias a ustedes por estar ahí hasta el final de DTV Entrevistas. Nos vemos como siempre el próximo viernes a las 10 de la noche. Gracias por estar.